Muy bien. Bien, pues vamos a proseguir con la jornada. Si os parece, pues iremos tomando asiento, por favor, que el tiempo nos ha cogido un poquito ya. Bien. Aquí veo que se va sentando la gente. Pues si ya nos vamos sentando, voy a empezar a llamar a la gente por su nombre. Como iba diciendo, vamos a proseguir con estas magníficas jornadas, esta cumbre de mujeres que ha organizado el Colegio de Abogados de Madrid. La verdad, no quiero dejar de empezar sin antes agradecer muy sinceramente al decano y a su Junta de Gobierno el apoyo que en estos momentos están brindando al Colegio de la Abogacía de Barcelona y con el que pues, estamos colaborando muy estrechamente en todo lo que afecta a la defensa de los derechos fundamentales, en todo lo que supone la tutela judicial efectiva y también, sobre todo, en estos momentos, en reforzar lo que significa, tras los 40 años de promulgación de la Constitución española, el Estado de Derecho. Y bien, también afirmar que es para mí un orgullo poder compartir esta mesa con esas magníficas ponentes, estos referentes que hemos tenido muchas de nosotras en este camino por la lucha de los derechos de las mujeres y que sin duda pues hoy para mí me abruma y no puedo más que sentirme pues honrada de poder compartir esta mesa. Sin igualdad no hay democracia. Y en estos momentos en los que no hay igualdad plena, podemos confirmar, como ha dicho mi admirada Ana María Pérez del Campo en su inauguración, que estamos ante una democracia por consolidar. Un país en cuyas leyes todavía se vislumbra discriminación por razón de sexo, transcurridos ya 40 años desde la promulgación de la Constitución española, es un país menos democrático de lo deseable. Pero también es cierto que mucho hemos avanzado gracias a la incansable labor de muchísimas mujeres que han estado al frente, que han luchado con todas sus fuerzas para llegar hasta la situación en la que nos encontramos hoy, en la que realmente ha habido un cambio de paradigma fundamental que, si bien todavía queda camino por recorrer, nos ha demostrado que la igualdad real y efectiva puede ser posible. Es cierto, decíamos, que estas magníficas juristas que me acompañan en la mesa han sido referentes, todas ellas, de la lucha por los derechos de las mujeres y que desde los diferentes cargos que han ocupado han defendido a ultranza y han reivindicado fermamente la igualdad real y efectiva. Sin más preámbulos, voy a ceder, en primer lugar, la palabra y voy a presentar a Consuelo Abril González. ¿No me pone Consuelo? ¿Sí? Vale. Pues empezamos por Cristina Alberdi. Venga, pues estamos allí. Estudió Derecho Cristina Alberdi en la Universidad Complutense de Madrid y empezó a ejercer en el año 1969. En 1975 constituyó el Seminario Colectivo Feminista. Fue asesora de los trabajos preparativos de la Constitución en 1978 y de las reformas del Código Civil y del Código Penal. En 1985 fue la primera mujer que formó parte del Consejo General del Poder Judicial, cargo que ocupó hasta el año 1990. Dedica su trabajo a la defensa de los derechos de la mujer y a la modificación de las leyes que la discriminan. Entre sus publicaciones destacan El poder es cosa de hombres, Memorias políticas, Ahora divorcio, Del monólogo al diálogo, Hombres y mujeres y aborto. En 1993 fue nombrada ministra de Asuntos Sociales durante el gobierno de Felipe González y fue portavoz de la Unión Europea en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en el año 1995. En febrero de 2004 fue nombrada presidenta del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid y es vocal del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Adelante, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias
y sobre todo al Colegio de Abogados de Madrid por invitarme a participar en estas jornadas y especialmente a Ángela Cerrillos, buena amiga y compañera. Me remonto a diciembre de 1975. Se celebran en Madrid las primeras jornadas feministas del Estado español, en un clima de tensión por la situación política y ante el temor de que la policía pudiera irrumpir en cualquier momento, detener a las organizadoras y suspender el acto. No hacía ni un mes que Franco había muerto. El país, en ese momento, era un hervidero de rumores y de inseguridad. Había quien no dormía en su domicilio por miedo a una detención arbitraria. Las mujeres también estábamos en alerta, elaborando y aportando nuestras propuestas para una sociedad que se avecinaba distinta y en la que no queríamos quedar al margen. En esas jornadas feministas no estaban los representantes de la izquierda política, pendiente aún de legalizar. Estábamos las feministas para intercambiar opiniones, trabajar juntas, sacar a la mujer de su ostracismo histórico y, sobre todo, conseguir que las leyes que de una forma directa nos discriminaban se modificaran. Como digo, no estaban los partidos de izquierda, pues consideraban en aquel tiempo el feminismo como una lucha burguesa. Para ellos, la contradicción principal era la de clase. ¿Cuántos debates tuvimos en ese tiempo sobre militancia única en el feminismo o sobre militancia doble en el feminismo y en los partidos políticos? La mayoría fuimos de militancia única. Con el paso del tiempo hay que reconocer que tuvimos un gran éxito, pues hoy son los partidos de izquierda los que se autodefinen como feministas y sus líderes presumen de serlo. Está muy bien que así sea, aunque quede aún mucho camino por recorrer. Pero todo hay que decirlo, nos costó lo suyo. Desprecios, burlas, bromas y otras lindezas estaban a la orden del día. Primero ridiculizadas, luego contestadas y finalmente aceptadas. Ya en mayo de ese mismo año, de 1975, el Gobierno español modificó las leyes civiles más sangrantes que anulaban a la mujer dentro del matrimonio: la licencia marital, la obediencia al marido, la administración de los bienes comunes. Y así pudo aquel Gobierno presentarse con cierto decoro ante la primera cumbre mundial sobre el avance de las mujeres, organizada por Naciones Unidas y celebrada en México en junio de 1975. El despacho jurídico integrado solo por mujeres y para la defensa de las mujeres, que se había constituido apenas 2 meses antes, lo integrábamos Consuelo Abril, Ángela Cerrillos y yo misma, y al año siguiente se incorporó Purificación Gutiérrez. No es casualidad que estemos aquí las 4 y que sigamos comprometidas con el avance de las mujeres. Nos bautizamos como colectivo jurídico feminista y decidimos feminizar nuestra profesión, llamándonos abogadas. Y así lo pusimos en nuestra placa profesional en la puerta del despacho de Conde de Siquera. Esto dio lugar a no pocas chanzas, sobre todo de colegas abogados, que consideraban que feminizar era devaluar. Nos mantuvimos impertérritas a pesar de ser llamadas abogadas de las causas perdidas. En fin, numerosos dislates que hoy nos parecen puro anacronismo, pero que entonces a muchas profesionales les afectaba y no querían de ninguna forma feminizarse. Craso error. Hoy también el tiempo nos ha dado la razón. Suena incluso mal que una profesional mujer se denomine en masculino. Junto con el trabajo jurídico, en el mismo despacho nos reuníamos al terminar nuestra jornada de juristas en el llamado Seminario Colectivo Feminista, integrado por mujeres feministas que debatíamos horas y horas sobre la posición de las mujeres, la discriminación, la sexualidad, los anticonceptivos, el aborto, el divorcio, los cambios necesarios en la sociedad, en el lenguaje, en el ejercicio del poder. No había horas suficientes en el día para tanto como teníamos por delante. Estábamos comprometidas con toda la pasión de nuestra juventud y nuestra voluntad de cambio. Fue una época extraordinaria en la que todo el país bullía y se sentaron las bases de lo que dio en llamarse la transición, ese paso sorprendente para muchos de la dictadura a la democracia, sin grandes costes y dentro de lo que podemos denominar como normalidad política. Todos tuvieron que ceder, izquierda y derecha, y así se abrió paso la etapa más larga y rica en prosperidad de la historia de España. Por nuestra parte, viendo que uno de los temas más graves que nos encontrábamos en la práctica diaria eran los malos tratos, decidimos organizar una red de colectivos jurídicos en casi toda España con la finalidad de defender a las mujeres víctimas de malos tratos. Entonces no se llamaba violencia de género.
Se daban casos flagrantes de mujeres que no les admitían las denuncias o les aconsejaban la vuelta a casa y las teníamos que acompañar a la comisaría. No existían centros de acogida y en más de una ocasión alguna mujer que había venido huyendo de su marido y no tenía dónde ir se quedó a dormir en mi casa, que estaba al lado del despacho. Los colectivos jurídicos feministas nos organizamos para defender gratuitamente a las mujeres víctimas de malos tratos, una especie de turno de oficio paralelo. ¿Recuerdas los más destacados despachos en Zaragoza, Gloria Labarta, en Sevilla, Pilar Troncoso, en Barcelona, María José Varela, mujeres todas ellas feministas y luchadoras que hoy siguen en la causa? Esto de gratuito no les gustó a nuestros colegas varones, mayoría de la abogacía en aquel momento, y estudiaron denunciarnos por competencia desleal. Al parecer, Pedrol, entonces el decano, les disuadió. En este y en otros temas, Pedrol, conservador pero liberal, nos ayudó a su manera, y así hay que reconocerlo. Nos respetaba, una excepción en aquellos tiempos. A lo largo de aquel año 1976 y casi la totalidad de 1977, hasta que la Constitución se aprobó en diciembre de 1978, todo el mundo opinaba sobre qué debía contener la Constitución y qué derechos, tantos años secuestrados, debían incluirse. Se participaba activamente en todo tipo de foros y debates. Nosotras también participábamos activamente. Lo primero que hicimos fue elaborar una propuesta jurídica con lo que considerábamos debía incluir la nueva Constitución. Por supuesto, la igualdad entre hombres y mujeres como declaración programática general, y ahí no había discusión. Todos los ponentes lo aceptaban. Los grandes debates y enfrentamientos vinieron con el aborto y el divorcio. Le presentamos a Gregorio Peces Barba nuestro memorándum y lo primero que nos dijo fue que la igualdad en la sucesión a la corona no se planteaba. Era un tema tabú por el miedo que existía entonces y pervive hoy de que al abrir la cuestión del orden de sucesión se cuestionara la monarquía como institución. Recuerdo que en un programa de Fernando Tola, con Mercedes Milá como entrevistadora, dije que, dada la educación que les daban a las niñas y la previsión constitucional, las hijas de los reyes iban para ser un cero a la izquierda y el hijo para rey. Se armó un gran revuelo y, como era semidirecto, lo cortaron. Pero lo cierto es que el orden de deferir la sucesión de la corona quedó desigual, de forma manifiesta, y así sigue hasta ahora. El derecho al aborto fue otro de los temas estrellas en los debates. Todas las personas tienen derecho a la vida, rezaba el primer borrador de la Constitución. Defendimos entonces que, puesto que persona era, según el Código Civil, quien estuviera desprendido del seno materno 24 horas, cabía perfectamente el aborto, que consideramos debía darse bajo los 4 supuestos clásicos de las indicaciones, siguiendo el modelo anglosajón. Entonces no nos planteábamos los plazos. Ya era suficientemente difícil argumentar que el embarazo era producto de una violación o que había malformación en el feto o, más aún, que peligraba la vida de la madre. ¿Cuántas veces me vi citando una famosa película española de infausto recuerdo que termina muriendo la madre en el parto y el médico salva a la criatura en medio del reconocimiento generalizado? Fraga se puso en el tema del aborto al frente de la manifestación y consiguió que se eliminara la expresión personas y quedó la redacción actual. Todos tienen derecho a la vida. El debate continuó, como muy bien recordamos todas, cuando vino la hora de legalizar el aborto, ya con el gobierno socialista. Otro tema que polarizó el debate público fue el divorcio. La controversia se centraba en la disolución del vínculo, como es natural. En la separación conyugal no había problemas e incluso en pasar la competencia a los tribunales civiles. Hasta entonces, y según el concordato con la Santa Sede de 1953, los tribunales eclesiásticos, la famosa rota, eran los competentes para conocer de las separaciones conyugales. Pueden imaginarse lo que era aquello y en qué posición quedaban las mujeres a poco que se descuidaran. Naturalmente, trabajábamos en la rota, no había otra alternativa. Todos los matrimonios, salvo alguna excepción, se habían contraído por la Iglesia. Eran matrimonios católicos y, por tanto, competente para separarlos el tribunal eclesiástico. También existían las nulidades, que, como recordarán, era un coladero vergonzante para quedarse libre del vínculo que se conseguía pagando. En pleno debate sobre si debía darse lugar a la disolución del vínculo o no, recibo una notificación del vicario general de Madrid, jefe máximo del Tribunal Eclesiástico, notificándome la baja como abogada en el Tribunal de la Rota por mis declaraciones a favor del divorcio, que se habían multiplicado en todo tipo de medios de difusión. Todos nuestros asuntos estaban en el Tribunal Eclesiástico y el ataque era frontal, al parecer auspiciado por algunos colegas que veían peligrar su monopolio.
No nos quedamos quietas. La Asociación de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados asumió la defensa de mi libertad de expresión y formuló una querella contra el vicario. Los medios progresistas también tomaron partido. El País, la SER. El vicario fue citado a declarar ante el juzgado de instrucción y su foto entrando en la Plaza de Castilla fue portada en El País al día siguiente. Aquí volvió a intervenir Pedrol, que también se puso de nuestro lado, y entre todos se consiguió que el vicario retrocediera, cosa insólita en la Iglesia. En fin, aún andábamos en discusiones elementales que hoy nos parecen anacrónicas, pero ese fue el camino que hubo que recorrer para llegar hasta aquí. Otro tema crucial para los juristas era conseguir la equiparación entre hijos legítimos e ilegítimos. Nuestra legislación era aberrante. Había hijos legítimos que tenían derecho a todo y los ilegítimos a casi nada. Los ilegítimos eran de tres tipos: naturales, adulterinos y sacrílegos. Los naturales, que eran los que al tiempo de la concepción sus padres hubieran podido contraer matrimonio, tenían solo derecho a los apellidos y a los alimentos. Los otros dos, a nada. Además, estaba prohibida por ley la investigación de la paternidad. Por fin, la Constitución estableció en su artículo 39 la igualdad de los hijos ante la ley, con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que fuera su estado civil. Y claro, hubo de modificarse el Código Civil, lo que dio lugar a grandes discusiones sobre el alcance del precepto. Recuerdo que el famoso fiscal Chamorro se adelantó a la reforma legislativa en un asunto de herencia que planteó nuestro despacho y aplicó a petición nuestra la Constitución de forma directa y dio lugar a que el juez acordara la igualdad. Otro asunto que en aquel tiempo provocó no pocas polémicas fue el de los anticonceptivos. Su uso, venta y distribución estaba castigado en el Código Penal con penas de cárcel. Se citaba el caso de un vendedor ambulante que al delito de vender anticonceptivos añadía el de vocear su mercancía en desdoro de la decencia pública y por ello se le aplicó la pena prevista en su grado máximo. También el periódico El País se vio afectado. Con un amplio despliegue de 2 páginas, informó de todos los métodos anticonceptivos existentes y disponibles en otros países de nuestro entorno. Fue procesado su director, Juan Luis Cebrián, que estuvo en vilo casi un año, hasta que en noviembre de 78 se despenalizó el uso, distribución y venta de anticonceptivos y el asunto se archivó. Y por último me voy a referir a otro tema que seguramente se referirán mis compañeras de mesa, pero que fue también muy llamativo y antes ha comentado otra letrada en la mesa anterior, que era muy escandaloso, la distinción entre el adulterio y el amancebamiento. Una mujer casada cometía el delito con un solo yacimiento, mientras el hombre casado tenía que tener manceba dentro del hogar conyugal o notoriamente fuera de ella para cometer el delito. Sí. Recuerdo un caso muy sonado que se acordarán Ángela y Consuelo, que llevamos en el despacho, lo sacamos en la revista Vindicación Feminista. Ella, una mujer casada en trámite de separación conyugal, pues vimos cómo la Guardia Civil, a través de la denuncia del marido, irrumpió en el hotel donde se hallaban y se llevó a la pareja detenida al cuartelillo. En suma, las mujeres, aunque invisibles en su mayoría, también hicimos la transición. Cambiamos costumbres, rompimos prejuicios y convenciones y protagonizamos el cambio social en el ámbito de la familia y el matrimonio. El cambio del papel de la mujer en la sociedad contribuyó a la transformación de la sociedad de una forma decisiva. Las abogadas feministas que denunciamos las leyes discriminatorias y luchamos por su transformación tuvimos un papel destacado, sin duda, pero creo que fue toda la sociedad mayoritariamente progresista la que clamaba por un cambio que se fue fraguando a lo largo de los años y que dio como resultado un nuevo modelo de sociedad que hoy, aunque quede mucho por hacer, ya está consolidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Realmente me ha venido a la cabeza una de las frases de Clara Campoamor en el año 31 en el Congreso de los Diputados ante todos los congresistas, los varones mayoritariamente, a excepción de Victoria Kent, pero que les decía: ¿es que tenéis derecho a hacer esto? No, tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros. Desde estas leyes que ellos hicieron hasta el día de hoy, el cambio de esta legislación, la adaptación para el cumplimiento de la igualdad de estas leyes tiene nombres y apellidos. Y desde luego que Cristina y mis compañeras de mesa, que hoy tengo el lujo de compartir, fueron estas protagonistas que gracias a ellas se pasó de esta ley hecha por ellos, ¿no? Y que todavía hoy estamos intentando cambiar, pero todo el avance que ha supuesto que generación como la mía pues ya no haya tenido que, no que ha nacido ya con estas leyes promulgadas gracias a vuestro esfuerzo, pues tengamos mucho que agradeceros, de verdad. Muchísimas gracias.
Y vamos ahora también con una de las protagonistas, que es Consuelo Abril, que es abogada en ejercicio desde el año 1975, cuando abrió su propio despacho dedicado exclusivamente a la problemática de la mujer. Profesora de Derecho del Instituto Internacional en Posgrados del Colegio de Abogados de Madrid, en el Centro Universitario San Pablo y en la Universidad Carlos III. Es miembro de varias instituciones desde las que trabaja para los intereses de las mujeres, como la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, y vicepresidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad. Desde el marco de la violencia contra la mujer lucha por su defensa, participando muy activamente como miembro de la Comisión de Mujeres Violadas, también actuando como portavoz de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres de España y ejerciendo el cargo de presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres durante más de 14 años. Asimismo, es cofundadora de la revista Vindicación Feminista y de la librería Mujeres. Y no podemos dejar de destacar que es coautora del libro Divorcio y autora de la publicación Relaciones maternofiliales, que le fue encargado por la Comunidad de Madrid, concretamente por la sección de la mujer. Adelante, Consuelo, gracias. Portavoz de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos. He sido presidenta durante 14 años, pero en este momento no lo soy. Estoy más dedicada al tema de COMPI, que es la Coordinadora de Organizaciones para la Participación y para la Igualdad. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados que me haya invitado y muy especialmente a mi amiga y compañera Ángela Cerrillos, con la cual hemos compartido despacho, y, por supuesto, que me dé la oportunidad de estar con estas amigas muy queridas y con las cuales llevamos 40 años de lucha feminista. Hasta ahora hemos estado hablando de qué ha pasado, pero esto no queda aquí. En este momento, nuestros títulos es qué reformas, qué vamos a plantear, cómo vamos a seguir con la lucha. Eso es lo que, de alguna manera, yo quiero llevar a cabo. Solamente tengo 10 minutos, con lo cual intentaré ceñirme lo máximo a esto. Pero mi misión en este momento y mi idea es hablar de la responsabilidad que tiene el Estado en el tema de la violencia de género. Es muy importante hablar de la violencia institucional. Y en este sentido, próximamente, el día 25 de noviembre, tenemos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y todos sabemos que esta violencia es el exponente más sangrante de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Desde que existen estadísticas, concretamente desde el año 2003, se vienen haciendo unas estadísticas oficiales. Estas estadísticas oficiales vienen a ser unas 1000 mujeres, es decir, depende de las estadísticas. Pero evidentemente estas estadísticas no representan en modo alguno la realidad de las mujeres asesinadas. Ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque todas estas estadísticas están en base a lo que es la aplicación de la ley integral, la pareja o expareja. Es decir, una mujer que cae por la calle, que es asesinada, ¿no es violencia de género? Me pregunto yo. Evidentemente estas estadísticas son totalmente inadecuadas y vienen muy bien cara a las cifras oficiales y cara a los organismos internacionales, llámese CEDAW, llámese otros organismos, para decir que la incidencia de la violencia de género en España es de determinada manera, cuando realmente no es así, sino que es muchísimo más. Pero también estas cifras olvidan algo importantísimo, y es que las mujeres que se suicidan, el 30% de las mujeres que se suicidan tienen como causa los malos tratos. Con lo cual, estamos hablando de una cifra absolutamente inmensa. Y una cifra inmensa en la que el Estado es responsable, o bien por acción o bien por omisión. Sin duda, no podemos negar que se han dado pasos importantes para erradicar esta lacra. Prueba de ello es la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, llamada vulgarmente como Ley Integral, que significó un avance importante en muchos campos. Sabemos en el tema de la prevención, en la educación, protección a las víctimas y especialmente en el campo de la sanción penal, al incorporar un plus penal cuando era el hombre quien ejerce violencia sobre su pareja o expareja, y todo ello por obedecer a una discriminación estructural. Desgraciadamente, el número de mujeres asesinadas no baja. Tenemos esta ley, nos hemos ido por todo el mundo, por Europa, tú vas a Estados Unidos, tú vas a incluso a Latinoamérica, yo he ido frecuentemente con la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, y todo el mundo habla de la ley integral, y habló de la ley integral como si aquello fuera a solucionar de verdad el problema. Pero ¿qué ha pasado? Que esa ley ha planteado un rearme patriarcal de unas dimensiones extraordinarias.
Por no contar más, hablo de los propios jueces que tenían que aplicarla, empezaron a presentar recursos de inconstitucionalidad. Por supuesto, ninguno ha dado resultado. Pero luego pasaron a las denuncias falsas. El Consejo del Poder Judicial nos ha dicho y nos ha dejado perfectamente claro que evidentemente son inexistentes. Luego pasaron al SAP, al síndrome de alienación parental, como también otro rearme patriarcal. Y sabemos que toda la comunidad científica dice y no da recorrido ninguno a ese síndrome por ser un síndrome absolutamente inexistente. Estas teorías se basan en la idea de que la protección de los derechos de las mujeres está amparada por la igualdad formal y olvida que los códigos se configuran de espaldas y olvidando las violencias más frecuentes que sufren las mujeres, que son las violencias machistas. Esta situación insostenible es lo que motivó que el movimiento 7N contra las violencias machistas, del cual yo participo, hiciera la manifestación más importante que ha hecho en la historia del feminismo hasta ese momento, hasta el 2015. Ahí uno de los lemas fundamentales era que la violencia de género era un tema de cuestión de Estado y que era imprescindible llevar a cabo un pacto entre todos, un pacto de Estado contra la violencia de género. Efectivamente, este pacto sabemos que se ha cumplido, se ha puesto, han participado y lo han aprobado prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios. Incluso podría decir que Podemos no lo aprobó, pero no lo aprobó porque no estuviera conforme con el pacto, sino porque quería llegar un poco más hablando del pacto y quería incluso que se incorporara precisamente esta violencia institucional. Hizo un voto particular para que se implicara y se hablara de la responsabilidad que tiene el Estado con relación al tema de la violencia de género. Este pacto, pues no cabe duda que ha representado una puesta en escena, ha significado una voluntad política realmente, se ha demostrado que hay una voluntad política de erradicar la violencia de género y también ha incorporado, sabemos que la ley integral solamente habla de violencia física y violencia psicológica y sin embargo, concretamente en este pacto se han incorporado la violencia sexual, la económica, que nos ha dado muchísimos años de lucha el conseguir, cuando se decía la violencia económica, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso de violencia económica? Dábamos charlas, dábamos tal y decían, ¿qué es eso? Bueno, se ha incorporado como algo real, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Todas ellas en la línea marcada por el Convenio de Estambul, que está vigente en España desde el día 1 de agosto del 2014. Convenio que, desgraciadamente, notamos en los tribunales que se aplica poquísimo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque en los juzgados de familia o los juzgados de violencia, cuando invocamos los convenios internacionales, nos dicen, señora letrada, bastante leyes de género hay aquí en este país para que venga usted a hablar de los convenios internacionales que hay en otros países. Así que déjenos en paz y apliquemos lo que hay. Esa es la realidad. Como abogado de familia, que especializada precisamente en violencia de género, constato que hay un tipo de violencia que no está suficientemente regulada en los códigos, y es concretamente la violencia institucional. Lo que dificulta muchísimo la aplicación, por lo que decía, de que no podemos invocarla, porque cuando la invocamos no hay una reglamentación concreta, no hay algo específico que nos diga esto es violencia institucional, con lo cual prácticamente se puede decir que no se aplica. Todas y todas hemos podido comprobar a lo largo de estos años cómo ha habido mujeres que han presentado denuncia, todo el tiempo es denuncia, mujeres que han presentado denuncia, mujeres que han presentado y han pedido orden de alejamiento. Y a pesar de esa orden de alejamiento, a pesar de esa denuncia, al final no le han dado la orden de alejamiento porque las unidades de valoración de riesgo entienden que tiene riesgo bajo. Y como tiene riesgo bajo, no se le da la orden de alejamiento. Pero desgraciadamente, muchas de esas mujeres nos lo hemos encontrado al día siguiente o a la semana siguiente asesinadas por violencia de género. Con lo cual, tenemos que pensar muy mucho el tema de la perspectiva de género, tenemos que pensar en la aplicación de la Ley de Igualdad, la Ley 3/2007, de la Ley de Igualdad, que habla que todo se tiene que aplicar con perspectiva de género, que todos los operadores jurídicos tienen que tener perspectiva de género y no tener perspectiva de género y el Estado ahí responsable. Es responsable directo de dar mediante el Consejo del Poder Judicial y demás instituciones, de dar la formación adecuada. Y la formación adecuada no es un máster, llamarle máster es, una barbaridad, es un cursillo de 10 días online.
Y mediante ese cursillo online se entiende que uno es especialista en violencia de género y que tiene perspectiva de género, cuando hemos estado siglos para poder convertir y transformar esta sociedad. La dimensión institucional de las violencias contra las mujeres es una de las novedades que la perspectiva feminista ha incorporado al análisis de dicho fenómeno. Pero todavía hoy, al hablar de violencia de género, no se visibiliza suficientemente que estamos ante una vulneración de derechos humanos, de los que el Estado puede ser autor por acción o por omisión y, en consecuencia, tener una responsabilidad. Pero, ¿qué ocurre? Esto pasa en España, pero internacionalmente cada vez es más frecuente que se visibilice al Estado como agente de cometer formas de violencia contra la mujer, no solo porque sus agentes realicen actos de violencia física, psíquica, sexual, sino también por la responsabilidad que el Estado tiene de la prevención de la violencia, de la sanción y la erradicación de la violencia de género. El Estado es responsable por acción y por omisión. Haciendo un recorrido legislativo a nivel internacional y breve, para no alargarme, porque sé que los tiempos hay que moderarse, diré que ya en 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas declaró que una de las formas de violencia física, sexual o psicológica era aquella perpetrada por el Estado. También, en el año 1996, la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, conocida como Belén do Pará, internacionalmente, cuando tú vas a cualquier país latinoamericano, Belén do Pará es la clave, es la base fundamental que recoge todos los deberes del Estado. Y concretamente dice que los Estados partes deberán abstenerse de cualquier acción o práctica violenta contra la mujer y velarán por las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes, instituciones se comprometen de conformidad con esta obligación. En las legislaciones latinoamericanas, yo acabo de estar concretamente en Bolivia, en una cumbre latinoamericana en la que se trataban todas las leyes integrales de toda la región, os puedo decir que no hay ni una sola ley en toda Latinoamérica que no incluya la ley, concretamente el tipo de violencia, que es la violencia institucional. En todas, absolutamente. Son muchísimas, pero sí que quiero hacer mención a una concretamente, que es la Ley 2007 del Estado de México, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa es importantísima. Y la define en su artículo 18 como los actos o omisiones de los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discrimine o tenga por objeto dilatar, obstaculizar, impedir el goce de los derechos humanos de las mujeres, así como el acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar y erradicar los diferentes tipos de violencia. A nivel europeo, os puedo decir que el Convenio de Estambul, que he hecho ya mención a él, concretamente desde el año 2014, ha reconocido esta dimensión institucional de la violencia, con lo cual estamos avanzando. En España ha tenido importancia una sentencia muy significada, yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene, y es concretamente la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es de fecha concretamente de 19 de diciembre de 2016, al poner de manifiesto que la violencia contra las mujeres es una cuestión de seguridad pública, del cual el Estado es responsable. La seguridad pública de las mujeres y en el tema de violencia es responsable el Estado. A través de este recorrido legislativo comprobamos que España, si no hoy bien hay una legislación estatal que lo concrete de una manera clara, lo que no se puede decir es que no se puedan aplicar y que no existan normativas, que no existan convenios internacionales, concretamente con el convenio que hemos dicho del Convenio de Estambul, el llamado Convenio de Estambul, e incluso la propia Constitución, en el artículo 121, recoge precisamente el derecho y la obligación que tiene el Estado de responsabilizarse cuando existan fallos por su funcionamiento y que hay que fijar indemnizaciones. Un caso paradigmático, claramente en el tema de violencia, ya voy terminando, es el caso de Ángela González Carreño. Ángela González Carreño, todas sabemos lo tristísimo que es que esta mujer se le asesina a su hija en un régimen de visitas de un maltratador. Ella había denunciado 1000 veces, había ido a todas las instancias para decir que su hija corría muchísimo peligro. Bueno, a través de los informes que había psicosociales, que hay mucho que tratar de ese tema porque le falta muchísima perspectiva de género a esos informes psicosociales e incluso algunos hasta aplican el SAP,
dijeron que efectivamente este padre estaba en condiciones de que efectivamente tuviera un régimen de visitas. En el régimen de visitas automáticamente la mató. Esta mujer pidió responsabilidad del Estado. ¿Tenemos alguna duda de que existe responsabilidad del Estado por no proteger adecuadamente a esa niña que terminó siendo asesinada por su padre? Bueno, pues todas las instancias españolas, incluso hasta el Constitucional, denegaron la responsabilidad del Estado con distintos motivos, que esto es un tema casual, que es un tema, es decir, todo. Esta mujer se tuvo que ir a CEDAW, al Comité CEDAW de Naciones Unidas, con objeto de conseguir una sentencia favorable. Efectivamente la ha conseguido, tiene una sentencia favorable, diciendo que España es responsable y que concretamente en este tema es responsable por negligencia, por no haber dado la protección adecuada. Y se le ha fijado una indemnización. Desgraciadamente, el Consejo de Estado se pidió un dictamen, el dictamen dijo que no era vinculante, que consideraba que no era vinculante, y desgraciadamente todavía en España esta señora, después de estar luchando denodadamente por todas partes, lleva más de 10 años y no tiene esa indemnización. Si hubiera incorporado la violencia institucional como algo concreto, esta mujer tendría su daño y su perjuicio, por lo menos, al menos, el consuelo del reconocimiento de que efectivamente el Estado era responsable de todo lo que ocurría. Estos casos y otros muchos nos alertan que la dispersión de normas no ayudan a su aplicación, siendo frecuente en los tribunales que no se tengan en cuenta los convenios internacionales firmados por España. Es triste decirlo esto, parece mentira que digamos que España, que los tribunales españoles no aplican los convenios internacionales. Pero es que es la realidad. Es que es la realidad. Yo diariamente, yo ya estoy aburrida en sala de solicitar, de aplicar el convenio de La Haya, la aplicación del convenio de Estambul y decir, señora letrada, como me decía antes, ya está usted con sus cosas. Ya está usted con sus cosas. Vamos a ver. Sería necesario un desarrollo normativo que incorpore e identifique este tipo de violencia, yo creo que a la propia ley integral, como lo tienen en multitud de países, con objeto de eliminar los obstáculos que dificulten e impiden hacer efectiva la reparación del daño con una indemnización adecuada. Esto obligaría, como es lógico, a revisar el marco jurídico para asegurar y garantizar el derecho a una reparación integral del daño causado, incluida la responsabilidad del Estado por su anormal funcionamiento. Sin duda, representaría una asunción de responsabilidades por parte del Estado, por acción o por omisión, de un fenómeno que afecta a 1 de cada 10 mujeres en el mundo y que se ha cobrado la vida de, diría yo, en España de miles y en el mundo de millones de mujeres. Al igual que la ley integral nos costó muchos años el plantearla, el lucharla, el hacer tomar conciencia de que era necesario que hubiera una ley que hablara de aspectos civiles, de aspectos penales, al igual que esta ley nos costó eso, pero la conseguimos y queremos mejorarla, también tendremos que incorporar esta violencia, que es la violencia institucional, y representará retos y luchas que son imprescindibles de dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Y si bien es cierto que el número de víctimas no conseguimos reducirlo, aun a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo todas y todos, sí que el número de denuncias y la persecución de estos delitos se ha aumentado considerablemente y eso ha sido gracias a la confianza que han sabido transmitir abogadas como Consuelo a las víctimas, tantas víctimas que hay en esos momentos en España que están siendo agredidas por la persona con la que conviven, ¿no? O sea, precisamente con la persona con la que realmente comparten su vida. Y esto es realmente una lacra con la que todos debemos luchar y que te agradecemos pues que hayas sido pionera en esta defensa y en esta, digamos, denuncia que se hizo de los malos tratos. Vamos ahora a pasar la palabra a Cristina Almeida. Me decía un poquito, bueno, a mí no me presentes. Digo, bueno, Cristina, no, te admiro tanto y te respeto tanto que es imposible pasarte la palabra sin pues realmente hacer una descripción de tanto trabajo que has hecho a lo largo de todos estos años, ¿no? Cristina Almeida, como bien sabéis, porque es cierto que no necesitaría presentación, pero es una destacada y admirada abogada laboralista que fue licenciada en Derecho por la Universidad Central de Madrid y defendió ante los tribunales de justicia los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y de los presos y presas políticas durante el franquismo. Tras la llegada de la democracia, centró sus esfuerzos profesionales en el campo del feminismo
y la lucha por los derechos de la mujer. De esta forma, participó en las conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas en Nairobi en 1985 y en Pekín en 1995. Fue una de las abogadas de la acusación en el juicio por la matanza de Atocha, que sacudió a la sociedad española y muy particularmente a la abogacía española. A raíz de eso, pertenece al patronato de la Fundación Abogados de Atocha. Fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Comunista Español, formando parte del equipo municipal dirigido por Enrique Tierno Galván. Posteriormente, participó en la fundación de la coalición electoral Izquierda Unida y formó, junto con otros miembros de Izquierda Unida, el Partido Democrático Nueva Izquierda. Más tarde fue elegida cabeza de lista, siendo candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por la coalición PSOE Progresistas a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 1999, siendo elegida diputada regional de la quinta legislatura autonómica y fue también senadora por designación autonómica entre 1999 y 2003. Adelante, Cristina. Muchas gracias, y la verdad que no le decía que no me presentara dándomela, que ya soy bastante conocida, sino que no soltara el rollo del currículum, porque te empiezan a contar hasta si cobrabas o no cobrabas a los presos políticos. Entonces siempre les digo, reduce un poquito, porque no. Porque es verdad que de lo que hemos oído aquí, como sé que luego Puri, pues yo voy a ser de la que se llama doble militancia, porque creo que también en aquellos momentos era muy importante. Yo me acuerdo que con Ángela, que he hecho la carrera juntas, que hemos estudiado por la noche juntas en casa de sus padres, que nos trataban muy bien, y que además estuvimos juntas en una campaña de alfabetización en primero de facultad, y yo creo que eso me abrió los ojos la realidad española, y desde luego me lo abrió a la parte más necesaria de la sociedad española, que entonces era la lucha por la libertad y por la democracia, porque si no, en una dictadura, las más perjudicadas éramos las mujeres, pero eran todo el conjunto de españoles. Y, por supuesto, a nosotros, cuando viene la dictadura, no solo nos meten una falta de derechos, sino que nos meten un concepto de una sociedad que es confesionalmente católica, donde la educación pasa a manos de la Iglesia y donde toda la formación de las mujeres venían a través de ese cauce. Yo ya tengo también muchos años y era un ejemplo vivo de salir 13 años de un colegio de monjas, que no sé si me traumatizaron a mí o traumaticé yo a las monjas, pero en cualquier caso es verdad que cuando sales y llegas a la facultad y te enteras de lo que pasa, pues cuando me dieron el título de abogada, pues yo dije, esta es el arma más fuerte que me han dado en mi vida, sin tiros, sin nada, pero para poder luchar por la democracia y la libertad. Y por eso me dediqué a defender lo que no había. No había sindicatos, por lo tanto, éramos los que defendíamos a los trabajadores que tenían problemas. No había libertades y defendíamos a los trabajadores, a las personas que caían presas por luchar por la libertad. Y es verdad que ese arma, para mí, bueno, cada día crecía más, porque sin tener que usar otras cosas que la ley, te servía para reivindicar. Pero claro, ¿cómo se transforma? Las mujeres no nacen, decía Simone de Beauvoir, se hacen. Y se hace cuando te enteras de lo que es ser mujer, porque hasta ahí no te vas enterando, te ponen de rosa, de blanco, de lo que quieras, pero cuando tú dices quién soy yo, pues yo lo descubrí en la cárcel de Jaén, lo he contado muchas veces, que voy a ver a unos presos políticos que estaban en huelga de hambre, el director no quiere que los vea porque estaban en fatal situación, me peleo con él, me voy a denunciarle al juzgado de guardia en un chiringuito allí de Jaén en el año 68, cuando todo el mundo parece que estaba en París haciendo el Mayo francés y de aquí no salía ni Dios en el Mayo francés, y las mujeres, hasta que no nos daban el permiso los padres o los maridos, pues imagínate qué viaje nos hacíamos. En cualquier caso, voy allí y se me había ocurrido a mí ese año casarme por primera vez, porque digo que ya he tenido otros matrimonios, pareja de hecho, de desecho, de todo, pero es verdad que en aquel momento estoy allí y me empieza, sale el director, el juez, el secretario. Nombre, Cristina Almeida. Edad, 23 años tenía yo. Qué joven. Profesión, abogada. Qué lista. Estado civil. Y yo, como me había casado hacía 3 meses, pues tenía esa cara de tonta antes de que te la crucen ni nada, que a mí no me la han cruzado, tampoco tengo que decir, pero
esa cara de tonta, y digo yo, casada. Y nada más decir casada, se para el juez, se para el secretario, y dice, ¿está ahí su marido? Digo, no, mi marido está en Madrid durmiendo o lo que sea, porque... Y dice, es que usted no puede denunciar. Y yo, ¿qué te voy a decir? Si ya me había leído las limitaciones de la mujer casada, pero yo creí que era una lección por si nos tocaban el examen. Yo no creía que era una cosa para mí. Y cuando veo allí en Jaén, en aquel chiringuito que estaba ahí en un callejoncito, que yo, además de un marido, me había echado un representante legal. Y digo, pues mira, eso no lo debían aclarar muy bien en las amonestaciones o en lo que haga la Iglesia para enterarse y que nos digan si además de un marido nos pregunten si queremos un representante legal. Porque este chico para mí, para marido, me vale. Pero para representante legal a lo mejor me elegiría a otra o preferiría defenderme por mí misma. Pero es verdad que ese hecho de verme que como mujer no tenía derecho, para mí cambió mi vida, más todavía. Y a la lucha política tuve que añadir la lucha por los derechos, por mis propios derechos y por los de todas las mujeres. Que no te creas que no se tardaban años en sacar el carnet de feminista. Pero bueno, al final sacamos. Lo que pasa es que estábamos tan ligadas. Cristina Alberdi, como tenía casi mi apellido, y yo tenía el de Cristina Alberdi, cuando ella se metía con la Rota, me llegaban a mí las amenazas. Y cuando yo me metía con el Tribunal de Orden Público, con la policía, le llegaban a ella. Y estábamos todo el día cambiando los poderes de clientes, amenazas de uno y otro, porque estábamos en esa cúspide tal. Por lo tanto, para mí fue muy importante esa doble militancia, porque me determinó sentirme también protagonista de alguien. Ayer vi, y lo visteis muchas de vosotras, el documental sobre las constituyentes. Y la verdad que yo casi me cayeron otra vez lágrimas. ¿Por qué? Porque el ambiente que había allí, el ambiente que se dio en tan pocas mujeres, el ambiente que había, era una cosa imposible. Yo ahora mismo creo que no hubiéramos podido hacer la transición con la gente que tenemos. Es decir, no podíamos hacerla porque de verdad hay una falta de empatía, de ilusión, de todo, que yo ayer la reproduje. Y yo quiero hoy transmitir a las compañeras, que mayoritariamente estáis aquí, y también a los compañeros, que la profesión de abogada es muy importante. Y además reivindicar ser abogada. Porque a mí cada vez que me decían, hola, abogado, y yo decía, hola, abogada, le decía yo a los chicos. Decía, oye, que yo soy abogado. Digo, pues cambia, que las chicas somos también abogadas. Y entonces no era una cuestión de la O, la A, era de visibilizar algo que teníamos que tener. Porque no solo es la A, es la capacidad de ganarnos el espacio. Y la A significa un espacio distinto. Y ese es el espacio de las mujeres que practicamos la abogacía con nuestro estilo, con nuestros problemas, con nuestra doble jornada. Y tampoco me gustaría, y todavía hay una cierta pretensión, de que las mujeres abogadas, que en el fondo en aquellos tiempos éramos pocas porque habíamos tenido pocas la oportunidad de llegar a la universidad. Yo, gracias al empeño de mi madre de que estudiáramos todas, y nunca se lo agradeceré más, y se lo he agradecido hasta los 100 años casi que ha vivido, pero en cualquier caso éramos pocas las que estábamos allí, y ahora pues hay masivas. Y en el colegio de abogados pues éramos también muy poquitas, y sobre todo las que habían salido en la República, que habían tenido una experiencia tan grande, porque daros cuenta que los derechos que se aprobaron en la República, que aquí solo se habla de ella, era un lío, era la época que leyes más progresistas se han hecho en este país. Y hemos tenido que esperar casi 45 años en volver a tener derechos que ya los teníamos en el año 31. Es verdad que el del voto lo hemos mantenido, pero como no se podía votar en los 40 años, pues no lo hemos podido ejercer. Pero los otros, los hijos ilegítimos, el divorcio, el aborto, todo lo teníamos de entonces. Y aquí peleamos después de 40 y tantos años por intentar que nos den los mismos. Y hay muchas mujeres abogadas que en esa oportunidad pues nos sentimos que somos superiores a la media que ha habido, y en aquellos tiempos más. Y a veces se ponen en su papel y no en el papel de la víctima que tienen delante. Y a mí me gustaría llamar a la responsabilidad. Nosotras, en el fondo, todavía somos excepciones, aunque somos mucho más masivas, y hay más oportunidad. Pero tenemos que pensar en que muchas de las clientes que vienen no son individualidades preeminentes, aunque también, porque aquí, a la hora de ser vapuleada,
desde juezas a presidentes de la audiencia, también las hay, ¿entiendes? Porque las conocemos, o de notarios o tal. Pero es verdad que muchas de las víctimas han venido en la época que no había educación, porque hasta 1970 no fue obligatoria la escolaridad de las niñas, y a los 10 años te mandaban a servir o a cuidar a los hermanos pequeños, que no tenían incorporación al trabajo porque no tenían formación, que no tenían independencia, y que eso ahora tú lo miras con un aire de que ya tú no tienes esos problemas, pero tú tienes que meterte en el problema. Y me gustaría hacer una llamada a la corresponsabilidad de los abogados, pero sobre todo de las abogadas, de que sintáis que el problema es de ella, como yo sentí que cualquier discriminación no afecta a unas cuantas, nos afecta a todas, y como son a todas, todas tenemos que tener esa sensación para que no nos llegue de luchar contra la violencia, de luchar con los derechos y sobre todo de tener una enorme responsabilidad profesional, porque hoy hay turnos de oficio, turnos de violencia, turnos a los que la gente acude y no siempre tengo la idea de que encuentran un apoyo fundamental. Las mujeres tenemos, para mí, el compromiso de la abogacía era el compromiso de transformar la realidad. Nosotros tenemos no solo que aplicar las leyes, sino ayudar a transformarlas, a mejorarlas y, sobre todo, que somos un instrumento de apoyo a las personas que tienen esa problemática. Yo, como ya no estoy ejerciendo, pues meto marcha. Vosotras que tenéis más tiempo, yo ya he hecho 50 años, con lo cual ya he cumplido con la profesión, pero sí quería meter esa trascendencia de vinculación con las víctimas, sin sentirnos que nosotras somos las que en el fondo no tenemos los problemas de las que vamos a defender. Siempre me acuerdo, y con esto voy terminando, pero he querido, lejos de las reivindicaciones que la va a hacer Purio, como la ha hecho Consuelo y tal, pues hacernos una reivindicación propia, una reivindicación de conciencia, de mujeres que ejercemos la abogacía y que la tenemos que hacer imprimiendo a nuestro papel capacidad para que ellas salgan de su miedo. El otro día leí que España está en los terceros últimos puestos de denuncias de violencia sexual. Y dice, ¡ay, qué bien! Si estamos, nada, aquí no hay nada. No es porque haya menos, no es porque haya pocas, es que las víctimas de abuso sexual o de agresión sexual no denuncian porque tienen miedo a ser descalificadas, a no ser protegidas, a ser objeto de, muchas veces, de risas. Y entonces eso impide que tú te quieras enfrentar a ese mundo en una cosa tan íntima. ¿Sabéis lo que pasó con la manada? Bueno, con la manada, con ese voto particular que de repente ves que los jueces se solidarizan con ese juez. Que a mí me digan que se solidaricen con que la justicia está mal, todo lo que quiera, pero que tú te solidarices con una persona que ha hecho un voto particular, que es una agresión a las mujeres en general, aunque luego la sentencia vaya por otro lado y pueda ser criticable la sentencia por otras cosas. Yo el otro día, cuando pasaba en el Supremo el lío de la hipoteca y como aprobaron que la pagara a los clientes, pues se le escapó y se oyó a un magistrado que dijo, verás, ahora van a venir contra nosotros como contra la manada. Y entonces, que ya piensen que ir contra ellos, por eso, es como, vamos a ir también por eso. No, si no vamos contra que la justicia que emana del pueblo tiene derecho a criticar a la justicia que agrede a todas estas mujeres. Y hay que dejarlo claro. Y hay que decir, no señores, no son ustedes aquí unos dioses, se tienen que educar como más plantados, porque usted ha sido educado. Siempre dice que por su madre. Para las cosas malas los educa su madre. Para ser héroes los educa Dios, ¿entiendes? Entonces, esas cosas que las tenemos que tener, me parece como muy importante que las tengamos las mujeres. Y digo las mujeres porque me gustaría que esto fuera también de hombre y que esta jornada estuviera aquí llena de compañeros que necesitan un repaso que te cae como se lo hemos dado pues toda la vida. Por eso el hablar de esto y el hablar de que los despachos tienen que tener ese compromiso y que nosotros personalmente, si nos tocan de oficio, del turno de violencia, que a veces nos metemos porque es la salida que tenemos, y yo lo entiendo, antes era obligatorio el turno de oficio para todas nosotras cuando terminamos, pero que cada una lo vea
como en el puesto de quien defiende, porque hay veces que ni nos lo creemos, que ni tal. Y a mí me parece que esa es parte también de la violencia institucional. Y lo malo que en esa violencia institucional de la justicia podemos estar hasta nosotras mismas. Por lo tanto, quería hacer esa llamada de responsabilidad, porque creo que la necesitamos y más en el momento que estamos viviendo. Y creo que para terminar y para deciros que es verdad que la abogacía es un punto importantísimo en lo que tiene de defensa no solo de personas, sino de valores. Y que esos valores de solidaridad, de avance, de igualdad, no pueden nunca perderse en el ejercicio de nuestra profesión. Y si eso lo conseguimos, la sociedad puede estar tranquila, porque al menos una parte de lo que le ofrece el Estado, que es el abogado gratuito, la abogada de violencia, lo que sea, está hecha y está ejercida por personas que tienen esa conciencia de realidad que las ponga al lado de la víctima. Creo que en los puntos que se están haciendo ahora de Estambul, y yo ayer iba a grabar desde el Colegio de Abogados, una sentencia que ha salido hace poco, y ya con eso termino, de una mujer que de repente el tío y el sobrino la violan, ella llora, dice que no, y la condenan, no tentativa de... No la condenan por violación, sino por agresión, porque dice que no se defendió físicamente, es decir, que nos tenemos que liar a palo. Mira que la policía dice a todos cuando te vienen a robar el reloj o otra cosa, no se resista, no le haga, que no le vaya a hacer daño. Y a nosotras lo primero que dice, resístete, sé María Goretti, muere por defender tu hermosura. Bueno, pues esas cosas están todavía en la mente de que el delito de violación hasta el año 89 era un delito contra la honestidad. Y primero, si era contra la honestidad, si eras honesta, te podías quejar. Si no eras honesta, no había. Entonces, ¿qué era la honestidad? Por lo que el juez pensaba, ¿qué hacía usted a las 3 de la mañana en una discoteca? Pues bailar. Pero hombre, mujer que sale de noche ya sabe lo que le puede pasar. La noche era de ellos, todo ellos, la minifalda era de ellos, todas las cosas. A nosotros nos pasaban las cosas por nosotras. Y claro, cuando investigaban la honestidad, todavía les queda en la cabeza que aunque en el año 89 se convirtiera en un delito contra la libertad sexual de las mujeres, todavía les queda el ojo de decir, a ver quién era esta, a ver si ya anda, si va borracha, si tal. Pues como decían en la manifestación del 8 de marzo y en tantas otras, sola, borracha, quiero llegar a casa. Y eso que es verdad, que tenemos que buscar el espacio, pues nosotras tenemos un papel muy importante para hacerlo. Y os animo en ello. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora sí que no tengo palabras. Extraordinaria, realmente. Bien, vamos a pasar a presentar a Purificación Gutiérrez López, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1975 y se especializó en Derecho de Familia. Estuvo al frente como directora del Instituto de la Mujer en el año 1991-1993, así como en el Gabinete del Ministerio de Justicia en el año 93-94 y posteriormente del Ministerio de Justicia Interior 94-95. Un año más tarde estuvo al frente del Gabinete de Presidencia del Consejo de Seguridad, siendo en 2007 secretaria general del Consejo de Seguridad Nuclear hasta el año 2013. A lo largo de los años ha compaginado la actividad profesional con la organización y participación en seminarios, conferencias y congresos sobre la situación social y política de las mujeres en España, como las jornadas El Movimiento de Mujeres en la Transición Política Española, que codirigió en septiembre del 2005 junto con María Teresa Gallego y Carmen Martínez Ten. Asimismo, ha sido coautora del libro El movimiento feminista en España en los años 70, junto a Carmen Martínez Ten y Pilar González Ruiz, un libro que muestra la lucha real de las que fueron mujeres pioneras que intentaron hacerse oír para reivindicar sus derechos, haciendo entender a las siguientes generaciones que los logros conseguidos han tenido un precio, en algunos casos incluso demasiado alto, y que es importante consolidarlos, porque lo que se ha conseguido en todos estos años no es invulnerable y que todavía quedan por delante grandes retos. Adelante, Purificación.
estaréis de acuerdo conmigo que después de 7 intervenciones y sobre todo después de la fuerza arrolladora de Cristina es muy difícil bajar, hacer una intervención con algún contenido. Yo quiero comenzar felicitando a la organización y muy especialmente a Ángela Cerrillos por la organización de estas jornadas. Creo que es un reconocimiento, yo así lo entiendo, un reconocimiento a la aportación que hizo el movimiento feminista en el momento de la transición, una aportación que no ha sido reconocida en los libros de historia, que hay muy poca literatura, hay muy poca historia escrita sobre esto. Eso explica que en el año 2005 organizáramos esas jornadas y posteriormente publicáramos el libro. Algunas de las personas que han estado esta mañana en la primera mesa estuvieron, como Inés Alberdi, Begoña San José, Justa Montero, Ana María, todas ellas estuvieron en esas jornadas y ahora en el café me decían que les parece un libro que lo están usando mucho, que es un libro que les sirve precisamente por eso, porque yo creo que ha habido muy pocas aportaciones, muy poca historia de la aportación del movimiento feminista al momento de la transición política y, desde luego, a la democracia en este país. El título de la mesa redonda para mí era una invitación a contar la historia en primera persona. Y bueno, lo voy a hacer así. Yo hice la carrera, como ha dicho María Eugenia, en el año del 70 al 75 en la Universidad Autónoma de Madrid. Soy de la primera promoción de la Autónoma, era una universidad, nueva. Y la verdad es que no llegué a darme cuenta de la situación en la que estábamos las mujeres después de terminar la carrera, como tú contabas, que no tuve esa experiencia, no me caí del caballo tan tarde. Yo recuerdo ya en las aulas de la Facultad de Derecho, hoy hablaba también Cristina de los hijos ilegítimos, los naturales y los adulterinos y los sacrílegos. Yo recuerdo haberme levantado una clase de Derecho que nos explicaban esto, un juez del Tribunal Supremo que nos daba clase de Derecho de Familia y que además lo explicaba con un cierto deleite. Y me acuerdo que me fui de aquella clase. O sea que ya entonces yo creo que no se podía estudiar Derecho sin hacerse feminista. Era una contradicción en los términos. Era el Derecho que estudiábamos, no sé, te levantaba de la silla, como digo que me pasó en aquel momento. Yo quería centrarme, ya se ha hecho mucho, pero bueno, cuando me dijeron de participar en esta mesa elegí un tema muy concreto sobre el que ya se ha hablado, pero era prácticamente inevitable, que es el derecho penal que yo estudié en las aulas de Derecho y el derecho penal que estaba completamente vigente, porque estaba absolutamente vigente todo el derecho penal del franquismo en el momento en el que me incorporé al ejercicio profesional, como decía Cristina, en el despacho de Conde de Siquena. Yo entonces tenía 21 años. Entonces era muy fácil incorporarse al Colegio de Abogados porque, me acuerdo que hacíamos unas cosas de práctica jurídica, pero no había máster, en fin, que era todo mucho más rápido que ahora. Pues el derecho penal que yo estudié en la carrera, el que estudié y el que estaba vigente y el que duró realmente toda la etapa de la transición, porque las modificaciones se hicieron, como también se ha dicho ahora, muy poco a poco o demasiado poco a poco, era el siguiente. Nosotros lo que quiero decir es que ya entonces, en la época de la facultad, lo que quería señalar es que ya nos habíamos organizado. Ya estaba todavía en el año 75 en la facultad, pero ya en el 74 habíamos organizado un grupo feminista en la Facultad de Derecho, que en el año 75 se amplió a toda la Universidad de Madrid. Me acuerdo que teníamos un nombre, todo entonces era muy elusivo, era Asociación Feminista para el Estudio de los Problemas de la Mujer, AUPEN. Y había mujeres de todas las facultades, de Derecho, de Filosofía, de Medicina, algunas de las cuales han sido muy amigas mías durante todo esto, siguen siendo amigas mías. Carmen Martínez Ten, con la que hicimos ese libro, hizo luego ginecología, era de la Facultad de Medicina. Pues entonces todas teníamos, primero nos organizamos
porque veíamos, bueno, así como el Imperio Romano tardó 100 años en caer, esto de la caída del franquismo también se estaba ya produciendo, es decir, eso no se produjo el 20 de noviembre del año 75, se venía produciendo y todos éramos conscientes de que venía un tiempo nuevo. Y en ese tiempo nuevo, y también se ha dicho aquí varias veces, se ha dicho esta mañana, yo creo que lo ha dicho Cristina y tú también, Cristina, las mujeres éramos conscientes de que nosotros teníamos que hacer nuestra propia historia, que no podíamos dejar una vez más que otros temas pasaran por delante. La segunda o tercera ola del feminismo de los años 60 nos había enseñado mucho, porque nos había enseñado que todas esas mujeres que habían participado en el movimiento feminista, luego, cuando escribieron sobre él en los años 60 en Estados Unidos, en Francia, cuando escribieron sobre él, algunas veces contaban experiencias como que terminaron pegando sellos. Quiero decir que no estuvieron en los primerísimos lugares. Y nosotros queríamos tomar las riendas de nuestra propia historia. En este caso, la historia con mayúscula. Bueno, ¿cuál era el derecho penal? Porque voy a hablar solo del derecho penal que yo estudié en las aulas de Derecho. En primer lugar, bueno, pues habría que decir lo que todos sabemos, que el franquismo supuso un retraso de décadas para todo el mundo, pero que fue un retraso muchísimo más grave, más doloroso, más cruel para las mujeres, que habían vivido en la época de la República, también se ha dicho, un tiempo muy breve, pero muy esperanzador de avances en todos los ámbitos. El concepto que el Estado franquista tenía de las mujeres era tan simple como contundente. El Estado consagró la desigualdad legal entre hombres y mujeres y se amparó, además, en la doctrina de la Iglesia Católica. El Código Civil, os leo porque esto no me lo sé de memoria, decía: existe una potestad de dirección que la naturaleza, la razón y la historia atribuyen al marido, dentro de un régimen en el que se recoge fielmente la tradición católica que ha inspirado siempre y debe inspirar en lo sucesivo las relaciones entre los cónyuges. La religión católica, también lo hemos dicho, impregnaba todo el derecho. La ley era un instrumento para moralizar y en el campo del derecho penal la ley se orientaba básicamente hacia la represión y no hacia la protección de los derechos de los ciudadanos y, desde luego, menos para la protección de los derechos de las mujeres. Es cierto, se puede decir, bueno, pues el franquismo reprimió con especial energía todo lo relacionado con el comportamiento sexual de los ciudadanos, pero es cierto, mucho más cierto, que reprimió especialmente a las mujeres. Consagró el principio de la doble moral sexual, se ha dicho, con todas sus consecuencias. Se protegió el honor de los hombres, el honor que se soportaba en la honestidad de las mujeres y a costa de su libertad. No hace falta decir que la libertad de las mujeres era un concepto desconocido e inexistente en todo el derecho franquista. Solo las mujeres honestas tenían protección penal, pero era una protección engañosa, porque era una protección instrumental, porque lo que se protegía realmente era el honor de los padres, de los maridos, el honor de la familia, finalmente. ¿Cuáles eran los bienes que se protegían en el derecho penal del franquismo, en lo que a nosotros nos incumbe en este momento? En primer lugar, la institución familiar, según el concepto que el franquismo tenía de la institución familiar. En segundo lugar, ya lo hemos dicho, el honor de los varones, de los padres, de los maridos, finalmente el honor de la familia. Y por último, y no lo hemos dicho, pero lo vamos a ver ahora, el interés demográfico del Estado. Aunque siempre decimos que el Código Penal del franquismo es el Código del 44, bueno, pues es un texto, el Código del 44 es un texto refundido que vino a traer otra vez el Código de 1848, o sea, recuperó el Código de 1848, pero ni siquiera el Estado franquista esperó al año 44 para dictar las primeras normas represivas contra las mujeres. En enero del 41, estamos hablando unos meses después del triunfo de Franco, se tipificó el aborto y la propaganda anticonceptiva.
Es una ley muy corta, con una exposición de motivos todavía más corta, porque era un decreto de la Jefatura de Estado que decía: el estrago harto acusado en tiempos anteriores como consecuencia de un sentido materialista de la vida adquirió caracteres de escándalo durante el régimen republicano. El Gobierno, consciente de su responsabilidad, decide combatir el crimen social que el aborto provocado representa y que impide que nazcan muchos miles de españoles anualmente. Aquí estamos hablando del interés demográfico del Estado. Y en mayo del 42, también de manera muy inmediata, se introduce nuevamente el delito de adulterio, distinguiendo, ya hemos dicho, el adulterio de la esposa del amancebamiento del marido. Y no me resisto tampoco a leerles la exposición de motivos, que decía: suprimido en la adaptación del Código Penal promulgado por la República el delito de adulterio y ante la necesidad de impedir que prevalezca un instante más el criterio impunista del Código de la República, es preciso identificar en su esencia, sin perjuicio de distinguir en sus sanciones, el adulterio de ambos cónyuges, idéntico en su esencia, aunque diverso por la gravedad del daño, mucho mayor en la infidelidad de la esposa. Y aquí, esto pues era la doble moral sexual en su estado puro. Se penaba, por un lado, el adulterio de la esposa, que era una infidelidad de un solo acto, incluso, también se ha dicho, en caso de separación, porque no había divorcio, en caso de separación, como no se rompía el vínculo, seguía siendo la esposa y aquello era un adulterio. Y del amancebamiento del marido, que era el marido que tenía en la casa o notoriamente fuera de ella, manceba. Y en este caso lo que se estaba penando era, por una parte, la infidelidad, sí, pero la habitualidad y el escándalo público fuera de ella. O sea, que es difícil concebir con tan poca argumentación más claramente en cómo era el derecho penal en aquel momento. Bueno, todos estos delitos se trasladaron al Código Penal del 44, que supuso, evidentemente, o sea, dio una marcha atrás, y además también lo decía la exposición de motivos, volvía al Código en 1848. Y en este Código, aunque esto yo ya no lo... Cuando yo estaba en la facultad ya se había derogado, se introdujo el delito de uxoricidio, se llamaba uxoricidio. Bueno, el marido que matare a su esposa encontrada en flagrante adulterio podía matar a la esposa y al otro, y en ese caso la pena prevista era de destierro. Sí, eso es, de destierro. Sí, no, si las lesiones no eran graves, entonces no tenía penalidad alguna. No estaba previsto. Pero eso también servía para las hijas menores de 23 años que vivían en el domicilio paterno. Es decir, es que, no sé, yo no sé si... Yo ahora, leyendo todo esto para preparar esta pequeña intervención, pues lo he tenido que volver a leer todo y la verdad es que me he vuelto a escandalizar. O sea, es que me parece inconcebible. O sea, se entregaba el derecho, que es el derecho del Estado, el jus puniendi que decíamos, se entrega en manos privadas. Se concede el derecho de venganza. Bueno, esto en el año 63, ¿cómo se quiere la cosa? Que en el año 63, todavía durante el franquismo, este delito se suprimió del Código Penal y yo, como digo, yo ya no lo conocí, no lo estudié. Pero, también lo hemos dicho, había una rúbrica que era los delitos contra la honestidad, que ahí estaba la violación, el estupro, el rapto, los abusos deshonestos, el escándalo público, la corrupción de menores. Bueno, pues aquí decían delitos contra la honestidad y parecería que eran delitos que protegían a las mujeres. Pues no, se protegía el honor familiar, el de los maridos, el de los padres, finalmente el honor familiar. Y una prueba de que se protegía el honor familiar es que el mismo código reconocía que el perdón del ofendido, expreso o tácito, extinguía la acción penal en cualquier momento en que ésta se encontrara, incluso en ejecución de la pena. Y el tácito
el perdón tácito se producía por el matrimonio de la ofendida con el ofensor. Ahora, algunas veces leemos en la prensa casos de esta naturaleza que se producen en países básicamente del norte de África y no sé, se nos caen los palos del sombrajo, ¿cómo puede ser? Bueno, pues esto ha estado en nuestro Código Penal desde luego hasta fecha muy reciente. Claro, hasta fecha muy reciente. 1989. Sí. Bueno, ahí lo que cambiaron es la rúbrica. Y en el año 89, efectivamente, el perdón del ofendido dejaba de extinguir la acción penal. Tiene razón Cristina. Año 89. Bueno, también lo hemos dicho, evidentemente la violencia que se ejercía dentro del matrimonio no tenía reproche, no digo ya penal ni social alguno, no tenía reproche. El delito de aborto, se ha mencionado, el delito de aborto, por supuesto, se reintroduce en el año 41 y no tuvo más eximente durante todo este tiempo que la eximente general del estado de necesidad por causa de peligro para la vida de la mujer. Había, eso sí, una figura atenuada, que era la del aborto por causa de honor. Es decir, en este caso, como también había un infanticidio y un homicidio de menores por causa de honor, y en este caso estaban, que eran figuras atenuadas, y esa atenuante alcanzaba no solo a la madre que había concebido ilegítimamente un hijo, sino también a los padres de la madre. Yo creo que todo esto, no sé, igual les aburre y dicen, madre mía, ¿dónde estamos? Pero lo que quiero realmente expresar o transmitirle es que esto, que nos parece ni se sabe de cuándo, pues es el Código Penal que yo estudié, eran las leyes penales que estaban vigentes cuando yo estudié y hombre, no soy tan joven, pero tampoco tan mayorcísima. No me Bueno. mires. Bueno, y así es como nos incorporamos, ¿no? Y el uso de los anticonceptivos. El Código Penal castigaba a quienes recetaran, vendieran o dieran publicidad por cualquier género de propaganda, como que Cristina lo contaba, que vendía, ¿no? Preservativos, vendía preservativos, claro. En el puerto de Barcelona. Si hubiera Claro, píldora anticonceptiva, claro, hubiera porque, sido 3 años. Cristina, porque eran medicamentos, sustancias, objetos, instrumentos, aparatos, medios o procedimientos que fueran capaces de evitar la procreación. O sea, evidentemente estaban dentro. Marcha atrás. Bueno, nosotros cuando ya dentro de la carrera, como digo, ya estábamos organizadas. También es verdad que era un movimiento, también se ha dicho, muy múltiple, muy variopinto, muy desorganizado. Era una organización desorganizada, porque además incluso, recuerdo, nosotros teníamos muy teorizado la falta de liderazgos, no queríamos líderes. Y eso hizo que el movimiento tuviera esa organización desorganizada, pero era sí, yo creo que entonces cuando en los primeros momentos, cuando murió Franco, cuando ya estábamos en esa fase, ¿no?, de cambio inminente, o que queríamos que cambiaran las leyes, ¿cuál era nuestro planteamiento? Y aquí las mujeres abogadas, Cristina decía que ella se dio cuenta que tenía un instrumento muy potente para ayudar a cambiar las cosas. Nosotros también nos dimos cuenta que teníamos ese instrumento. Nosotros queríamos trabajar con lo que sabíamos, que era con las leyes. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos, las grandes cosas que sabíamos que había que cambiar? No sé quién lo ha dicho esta mañana, no sé si Cristina ahora, todo el andamiaje legal, porque aquello no había quien lo sostuviera, pero ¿en qué cosas nos centramos en un principio? Pues la primera que yo recuerdo, y aquí estoy haciendo la pequeña historia, que es lo que yo recuerdo, yo no
nunca he sido historiadora, que tengo una aproximación muy directa a las cosas. Lo primero, la supresión del delito de adulterio, porque el Código Penal estaba vigente, pero además se aplicaba. En el año 75 y en el 76, yo recuerde 3 juicios. Uno en Barcelona, otro en Zaragoza, que llegó Gloria Labarta, y otro en Madrid, que no sé quién. Y recuerdo haber estado en Zaragoza, en Barcelona no, porque que íbamos a los juicios. Y en Madrid, yo recuerdo... Ay, ya no me quedan 2 minutos. Bueno, pues voy a correr. Este es el riesgo de ir al final. Esto no tiene mucho arreglo. Bueno, pues voy a ir deprisa. El primero fue la supresión del delito de adulterio, que, como digo, no solo estaba vigente, sino que se aplicaba. Y gente en la cárcel. Efectivamente. Y había gente en la cárcel. Lo ha dicho, yo no sé si justo esta mañana, que el Partido Comunista presentó una proposición de ley de amnistía para estos delitos, que evidentemente no prosperó en el año 77, o sea, en las primeras Cortes Constituyentes. Esto se modificó en el año 78, eso yo creo que fue la primera modificación, la supresión del delito de adulterio. La segunda, la supresión del delito de información y venta de anticonceptivos, porque aunque es verdad que la píldora se recetaba, pero legalmente se podía recetar solo por razones ginecológicas. Como método anticonceptivo estaba penado todavía, y por lo tanto solo se recetaba en la sanidad privada. Esto no hay que darle muchas vueltas. Para el movimiento feminista, la campaña o la pelea por la despenalización de los anticonceptivos fue una de las primeras grandes caballos de batalla, porque es verdad que nosotros hablábamos de la libertad sexual, del derecho a nuestro propio cuerpo, pero claro, teníamos que empezar por lo más horroroso, que era la penalización Yo creo que el paso del tiempo, claro, nos hace perder la perspectiva de lo que esto significa, y sobre todo de lo que ha significado, yo a veces lo pienso, lo que ha significado los métodos anticonceptivos para la vida de las mujeres y la capacidad de las mujeres de hacerse cargo de su vida. Porque durante siglos y siglos y siglos y siglos, maternidad y sexualidad eran 2 cosas que iban irremediablemente unidas. Entonces, romper esa ligazón supuso para las mujeres realmente hacerse cargo o poder hacerse cargo de su vida. Hubo una gran movilización del movimiento feminista en los términos en los que podemos entender grandes movilizaciones, que no es lo de las manifestaciones del 8 de marzo del año pasado. No teníamos esa organización, no teníamos medios de contactar como los de ahora, estábamos en otro orden de cosas. La derogación del delito de aborto fue otra de las grandes peleas. También en el año 78 el Grupo Parlamentario Comunista presentó una derogación una proposición de ley de derogación del delito de aborto, que tampoco prosperó. En el año 81 se celebró en Bilbao un juicio por aborto al que acudimos muchas mujeres de toda España. Como está pasando ahora, los juicios son siempre revulsivos, nos ponen frente a la realidad más cruda, más terrible, ¿no? Y en el año 82, las elecciones del 82, el Partido Socialista llevaba la ley de indicaciones en su programa electoral. En el 83 presentó la ley, el Grupo Alianza Popular presentó un recurso previo de constitucionalidad, el recurso que existía antes de aprobarse una ley, recurso de constitucionalidad previo. Hasta el 85 no hubo sentencia, y cuando el Tribunal Constitucional hizo la sentencia, salió la ley, que es una ley, que se quedó corta desde el inicio, primero por los supuestos, se quedaban fuera todos los abortos por causas económicas, segundo, porque hubo una gran oposición de grupos antiabortistas que presentaron denuncias y querellas contra las mujeres y sobre todo contra los centros que practicaban los abortos. Y tercero, y eso estaba dentro de
la sentencia del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional concibió la objeción de conciencia en términos tan amplios que todo el mundo, que desde luego en la sanidad pública todo el mundo se acogió a la objeción de conciencia y solo se realizaba en centros públicos. Y por último, y de eso hemos hablado tantísimo, que solo una pincelada, los malos tratos a las mujeres. En esa etapa y hasta el año 89 también, hasta el año 89, los malos tratos a las mujeres en el Código Penal no estaban considerados delito, se trataban individualizadamente acto a acto y solo por las consecuencias de los malos tratos, eran agresiones, lesiones que se calificaban por el tiempo que tardaban en sanar, y si no había, que me estoy pasando completamente, ya, bueno, ya me lo imaginaba. Bueno, ya, bueno, ya termino. Solo quería recordar, os decía antes, bueno, pues de malos tratos no voy a decir nada más porque ya se ha dicho muchas cosas y yo creo que esta tarde hay una intervención de la presidenta bueno, está Temis, están malos tratos, o sea que yo creo que eso lo vamos a tratar detenidamente. Solo recordar una cosa, que en este ejercicio que os he dicho de memoria o de desolvido que he tenido que hacer para preparar esto, he recordado una cosa que decía una amiga mía, pues en actos así, ¿no? Ella decía, refiriéndose a las mujeres de nuestra generación, nosotras que hemos vivido en la Edad Media, y yo creo que tal vez exageraba un poco, porque la Edad Media es mucho decir, pero la verdad es que fue una edad muy oscura, y yo preparando estos papeles, la verdad es que no la recuerdo con ninguna nostalgia. Pues ahora sí, ya, sin más preámbulos, damos por finalizada la mesa y os esperamos ahora la comida en la carrera San Jerónimo, número 36. Y se sale por la izquierda. Gracias. A ver, sí, por favor. Un momento, por favor. Conserven esta acreditación para entrar en el edificio de enfrente y para luego volver a entrar aquí. ¿De acuerdo? Pueden salir por este pasillo a la izquierda.